Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer ejercicios con el reactivo limitante. Esta es la ecuación que nosotros tenemos que calcular o que queremos ver cuánto de cada producto se nos genera. Fijaros que os he puesto en rojo los coeficientes de nuestra reacción. De hecho, ya os he hecho el trabajo y la reacción ya está igualada. Como veréis, es muy importante que la reacción esté igualada. A ver, según esta reacción, que está igualada mediante los coeficientes estequiométricos, para generar 10 moles de CO2, 2 de sulfato de manganeso, 1 de sulfato de potasio y 8 de agua, necesitamos 5 moles de ácido oxálico, 2 de permanganato de potasio y 3 de ácido sulfúrico. Pero muchas veces las reacciones o las proporciones que nosotros tenemos en nuestra solución no son las que son estequiométricas. Entonces nos encontramos en que alguno de los reactivos está en defecto, es decir, está en menor cantidad de la que nos dice la reacción igualada, que se consumirá completamente, mientras que habrá otro o otros que estarán en exceso y por tanto nos quedarán. A ver, entonces lo primero que debemos determinar es si en nuestra reacción o en nuestra solución tenemos un reactivo limitante. Imaginaros, aquí os lo he apuntado, que tenemos una solución que contiene 0,2 moles de ácido oxálico, 0,1 moles de permanganato de potasio y 0,5 moles de ácido sulfúrico. Estos valores no coinciden con los que son estequiométricos y de hecho esto es lo que nos encontramos en la realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que podemos hacer para ver si tenemos una reacción estequiométrica o no, es decir, con reactivo limitante o no, calculamos uno de los productos. Por ejemplo, en este caso, yo he hecho los cálculos de cuántos moles de CO2 se generarían para cada una de estas cantidades teniendo en cuenta la proporción. Por ejemplo, tenemos 0,2 moles de ácido oxálico. Entonces, nosotros lo que sabemos es que por cada 5 moles de ácido oxálico se nos generan 10 moles de CO2. Si hacéis los cálculos, nos salen que se nos generan 0,4 moles de CO2. ¿Ok? Esto lo hacemos para el resto de reactivos. En el caso del permanganato, lo que sabemos es que necesitamos 2 por cada 2 moles de permanganato, se nos generan 10 moles de CO2. Por tanto, se nos generan 0,5 moles de CO2. Y finalmente, con el ácido sulfúrico que tenemos, según la proporción, dado que necesitamos 3 moles de ácido sulfúrico por cada 10 moles de CO2, se nos generarían, con esta cantidad de ácido sulfúrico, 1,7 moles de CO2. ¿De acuerdo? Es decir, fijaros que con las proporciones que tenemos, en unos casos se nos genera menos y en otros casos se nos generan más. El caso o el reactivo que es limitante es aquel que nos proporciona la menor cantidad de uno de los productos. Si hiciésemos el cálculo para el resto de productos, veríamos que también con la cantidad de ácido oxálico que tenemos es la menor y por tanto es nuestro reactivo limitante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para saber, una vez nuestra reacción haya tenido lugar, qué es lo que tenemos que hacer para saber qué nos queda en la solución? Evidentemente, no nos quedará nada de oxálico, pero sí que nos quedará permanganato, de potasio, ácido sulfúrico y una cierta cantidad de cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos, borramos un poquito la pizarra y lo replanteamos de nuevo. Venga, seguimos. Bueno, ¿recordáis que teníamos la pizarra y en la cual habíamos determinado que nuestro reactivo limitante era el ácido oxálico?
Por tanto, si nuestro reactivo limitante es el ácido oxálico, significa que se consumirá todo él, no quedará nada al final, pero que sí que nos quedará permanganato de potasio, ácido sulfúrico y la cantidad de dióxido de carbono, de sulfato de manganeso, de sulfato de potasio y de agua que se nos formará, nos vendrá dada por la cantidad de reactivo limitante que nosotros tengamos. Entonces, he hecho esta tabla que ahora os parece un pelín complicada, pero ahora os las voy a explicar un poquito. Entonces, fijaros, inicialmente nosotros ¿qué teníamos? Ácido oxálico, permanganato de potasio y ácido sulfúrico, pero no teníamos ninguno de los reactivos. ¿Cuánto se nos ha consumido? Pues se nos ha consumido tanto como reactivo limitante teníamos. Recordar que era el ácido oxálico, ¿de acuerdo? Por tanto, reacciona o se consume todo el ácido oxálico. Puesto que de permanganato de potasio y ácido sulfúrico tenemos más de la cantidad estequiométrica que viene fijada por la cantidad de reactivo limitante, ¿cuánto se nos consumirá? Pues la proporción que mantenga con el ácido oxálico. Es decir, tenemos 0,2 moles de ácido oxálico, que serán los que mandarán, y sabemos, porque tenemos la reacción igualada, que por cada mol de permanganato de potasio o por cada 2 moles de permanganato de potasio se necesitan 5 moles de ácido oxálico. Por tanto, reaccionarán los 0,2 por la proporción, es decir, se nos consumirán 0,08 moles de permanganato de potasio. Hacemos lo mismo en el caso del sulfúrico y vemos que la proporción ahora es 3:5, es decir, necesitamos 5 moles de ácido oxálico por cada 3 de permanganato. Fijaros que aquí está la proporción que nos viene fijada porque nuestra reacción química está igualada. ¿De acuerdo? ¿Cuánto no se nos consume de los productos? Hombre, pues ninguno porque no teníamos nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto se nos forma? En este caso no se nos forma nada de reactivos, porque los reactivos son los que reaccionan para dar lugar a productos. Pero sí que se nos forman CO2, sulfato de manganeso, sulfato de potasio y agua. Igual que en el caso de los reactivos que se consumen, existe una proporción entre los moles de cada uno de ellos que se irán formando. Y esto básicamente debido a ¿qué? Pues a los coeficientes estequiométricos. Fijaros que entre el ácido oxálico y el CO2 existe una relación de 10:5, es decir, se generan 10 moles de CO2 por cada 5 de permanganato. En el caso del sulfato de manganeso, fijaros que esta proporción es 2/5, 2 de sulfato de manganeso por cada 5 de oxálico. En el sulfato de potasio, 1/5, es decir, 1 mol de sulfato de potasio por cada 5 de ácido oxálico. Y en el caso del agua, se nos formarían 8 moles de agua por cada 5 de ácido oxálico. Pero como no tenemos estos 5, sino que tenemos menos, tenemos que tener en cuenta esta proporción. Por tanto, si hacéis estos cálculos, os salen estos valores de aquí. ¿Y qué es lo que tendremos al final? Que de hecho es lo que nos importa cuando tenemos en cuenta o cuando miramos una reacción química. Pues, fijaros, finales. Ácido oxálico no nos quedará nada. ¿Por qué? Porque es el reactivo limitante y se consume completamente. Pero sí que nos quedarán de los otros reactivos que estaban en exceso, es decir, habían más que los que correspondían estequiométricamente con los 0,2 de ácido oxálico. Por tanto, nos quedará 0,02 moles de permanganato de potasio, fijaros, 0,1, que es lo que teníamos inicialmente, menos lo que ha reaccionado, lo que se ha consumido, por tanto 0,2. En el caso de ácido sulfúrico, exactamente igual lo que teníamos inicialmente, menos lo que ha reaccionado o se ha consumido. Y en el caso de los productos, pues prácticamente o básicamente es lo que se nos ha formado. Bueno, chicos, espero que os haya quedado claro cómo calcular qué reactivo es el reactivo limitante, si lo hay, y cómo calcular después cuáles son los productos o reactivos que nos quedan en la solución después de que haya terminado la reacción y se haya consumido todo el reactivo limitante. De todas maneras, recordad que tenéis los ejercicios para practicar en
unprofesor.com. Muchas gracias y hasta pronto.